Profesor Fernando Chelier, entre las cosas buenas que tienen las fiestas de fin de año está que, por ejemplo, la gente que vive lejos del pago puede volver y visitar a la familia, reencontrarse. Qué placer tenerte aquí por la ciudad de Mercedes. Muchas gracias, Kiki. Para mí también un placer encontrarme contigo. Y sí, es verdad, sí, eso que decís es verdad y es una generalidad para todos, pero los que estamos un poquito más lejos, por ahí nos cuesta más, ¿no? A veces tienen que coincidir los tiempos y demás. Yo desde que me fui a Colombia en el año 2011, que no volvía, tenía muchas ganas de volver. Y sí, felizmente desde el 18 de diciembre, no, un poco antes, desde el 14 de diciembre, estoy aquí en Uruguay reencontrándome con la familia, con los amigos, con las costumbres, con los gustos. ¿Y cómo encontraste a la coqueta de Lu? La encontré bien, o sea, me han hecho esa pregunta varias veces, ¿no? De forma informal, así en una entrevista. Por momentos parece que ando por la calle y parece que me fui la semana pasada, no encuentro grandes cambios. Sí, algunas edificaciones, pongamos puntualmente la edificación que está enfrente a la panadería San Antonio, que siempre fue un hotel viejo, derruido, ahora hay un montón de apartamentos. Esa como un ejemplo, veo también que hay otras viviendas nuevas que yo no conocía, pero básicamente la encuentro igual, la encuentro como más limpia la parte de la costa, que es lo que más siempre me gustó de Mercedes, el Carrasquito, la isla, la Rambla. Me parece que ahí, quizás desde la Intendencia, sí, porque son los responsables de eso, se está haciendo un buen trabajo porque está todo muy ordenado, muy lindo. La encuentro linda, a mí me gusta Mercedes en ese sentido. Fernando, un año muy especial para ti en lo particular, ¿no? Con muchas actividades en el mundo de la literatura, ¿no? Sí. Mucha actividad no solo como docente, sino con una serie de encuentros, congresos vinculados a la literatura, como señalábamos. Sí, es cierto, yo siempre estuve vinculado a la literatura aquí en Uruguay como docente, y cuando me fui a Colombia también, desde que llegué empecé a trabajar como docente en un colegio, después en una universidad. Pero desde el año 2015 para acá han existido algunos cambios que están vinculados a lo que tú dices, los encuentros, los certámenes literarios. Yo en el 2013 publiqué un primer libro, ya tengo 6 publicados, que se llama Poesía de los pájaros pintados, que de alguna manera es como un reconocimiento a lo que fue el Uruguay dentro de mi poesía, porque ese primer libro son textos escritos aquí, por entero aquí en Uruguay. Y como todos sabemos, etimológicamente Uruguay quiere decir río de los pájaros pintados. Entonces, bueno, hay algunas otras definiciones, algunos dicen río de los caracoles, pero quizá la traducción más aceptada sea la de el río de los pájaros pintados. Tendrá que ver mucho Aníbal Zampayo y otros autores que de alguna manera tuvieron que ver con eso. Entonces a mí me pareció bien cambiar el término río por poesía y publicar Poesía de los pájaros pintados. Después de ese libro, a mí de alguna manera me empezaron a conocer, empecé a publicar en algunas revistas y me empezaron a invitar a algunos festivales. El primero fue en Cartagena de Indias en el año 2015 y a partir de ahí se fueron reproduciendo los festivales, los encuentros a los que he ido participando, así que de la docencia pasé casi sin darme cuenta al terreno de la escritura, que es básicamente en el que me estoy moviendo en este último tiempo. Un país propicio desde ese punto de vista, entonces, Colombia, para alguien que tiene su gran compromiso con la literatura. Sí, es un país, a mí me gusta mucho Colombia, me parece un país fantástico desde muchos puntos de vista, muy diverso. Es un país de regiones, a diferencia de aquí, donde un habitante de Soriano se puede diferenciar bastante poco de uno de Durazno en sus costumbres, en su vestimenta, en su léxico, ¿no? la gastronomía, en fin. Allá en Colombia es muy diverso, no tiene nada que ver un personaje de Bogotá con uno de la costa, o sea, de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla, ni con uno del eje cafetero. En fin, hay muchas culturas y eso se ve en la gastronomía, en la vestimenta, en la forma de ser, en la cultura, y eso es muy enriquecedor. Y esa diversidad también nos lleva a que cada región esté muy orgulloso de lo suyo y lo muestre en esos encuentros literarios, no solamente literarios, también hay de pintores o de músicos. Yo, como estoy vinculado a la literatura,
participo en esos encuentros de carácter literario. Aquí en Uruguay también los hay, pero quizás por ser un país más pequeño hay menos, ¿no? Fernando, ¿en proyecto algún libro para este 2017? Para el 2017 tengo pensado publicar un libro de cuentos que ya está escrito, que tuvo una mención el año pasado en un concurso de aquí de Uruguay, en el espacio Misturas, un libro que se llama Spam, haciendo referencia a uno de los cuentos, y publicar el tercer libro de poesía. Ya tengo dos, porque después de Poesía de los pájaros pintados publiqué Muelles de la palabra, segundo libro de poemas, y el tercero que va a recopilar un montón de textos que he estado escribiendo desde este último tiempo, ¿no? Acabo de publicar un libro titulado El cuento latinoamericano del siglo XX, que es una recopilación de los mejores cuentistas y los mejores cuentos, totalmente subjetivo, ¿no? Porque quizá viene otro y me dice, pero ¿cómo elegiste este cuento y no elegiste el otro? Toda selección de alguna manera implica cierta injusticia, ¿no? con otros, porque hay gente muy buena en todos los terrenos. Bueno, pero elegí 13 cuentos divididos en 16 ensayos distintos y los publiqué recientemente, hará 2 meses, en la ciudad de Cusco. Fernando, antes de viajar a Colombia habías tenido la oportunidad de trabajar en distintos centros educativos de nuestro departamento de Soriano. Tenemos entendido que inclusive en la ciudad de Dolores, en un liceo que fue afectado por el tornado. ¿Cómo viviste de lejos ese desastre natural que afectó, como señalábamos, a uno de los liceos doloreños? Lo viví con mucho asombro, en principio porque no es un espacio geográfico que esté acostumbrado a ese tipo de manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, en principio me asombró la noticia de un tornado en Dolores, y después sí me asombró ver el liceo, aquellos espacios donde yo alguna vez transité en mis clases, tengo entendido que se voló el techo completo en el segundo piso, ¿no? Yo hace poco fui con mi esposa a Dolores justamente para mostrarle el liceo, porque yo fue el último lugar donde trabajé aquí en 2010, fue en el Liceo Taruselli en Dolores. El Liceo Taruselli, increíble. Sí, sí. En sus dos sedes, ¿no? Porque tiene una sede principal que es la que se dañó, la que fue afectada, el lugar tradicional donde ha funcionado siempre el Liceo Taruselli, al lado de la agropecuaria, y después funcionaba otra sede que queda haciendo cruz a la policía, en la otra esquina de la plaza. Y bueno, entonces quería ver ese liceo, pero no fue posible, está cercado, está en reparación. Y en cuanto a los otros liceos, sí es cierto lo que tú dices. Yo lo estoy hablando con Jorge Balseiro Sabio, un profesor magistral de esta ciudad realmente. Le decía, yo en el único lugar que yo lo conocía en el Liceo Sansi como alumno, en el único lugar donde no trabajé acá fue en el Sansi. Trabajé en el 3, en el campo, en Dolores, en Cardona, en Rodó, en tantos lugares. Pero en el Sansi, que fue el liceo donde yo me formé, nunca me tocó estar del otro lado. Fernando, muchas gracias. El tiempo se va volando siempre y más cuando uno está de viajes, así que te vamos a liberar para que puedas seguir disfrutando de la familia, de los amigos, de la ciudad. Una feliz estadía y, por supuesto, también un muy buen 2017. Gracias a vos, Quique, por esta oportunidad que me das de saludarte, de saludar a la gente de Mercedes y de reencontrarme con los afectos, al menos a través de esta cámara. Muchas gracias. Y a través de las redes sociales y de Agesor, como lo hemos hecho en alguna oportunidad, vamos a seguir conociendo también tu producción literaria. Gracias. Gracias.